Conexión con Dios. Versículo 44. Dice la Biblia, porque cada árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Me gusta mucho la primera frase de este versículo, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cuando la Biblia habla al creyente, al Hijo de Dios, a la persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, Dios siempre expresa en su palabra que Él quiere que usted y yo llevemos fruto en nuestras vidas. Y el llevar fruto tiene que ver con el tener, el alcanzar, el poseer. Y eso es lo que Dios quiere, que cada persona que se acerca a Dios, que conoce a Dios, comience a evidenciar a Dios en su vida. Y eso se llama tener fruto. Que cada creyente comience a evidenciar cambios en su vida, en su carácter, en su manera de ser, de hablar, de comportarse, en su actitud, en su comportamiento. Porque Cristo ha hecho del creyente una nueva criatura que se está formando cada día para ser mejor. Y Dios quiere de nosotros que cada día seamos mejor, y eso es dar fruto, que evidenciemos cambios, mejoras, avances en todas las áreas de nuestra vida. En el área espiritual, que seamos más espirituales. En el área familiar, que nuestro hogar saque fruto y se evidencie un fruto de que Dios está allí. En nuestra área ministerial, hermano, Dios quiere ver discípulos en ti. Dios quiere ver fruto ministerial en tu vida. Dios quiere que ganemos almas, que le presentemos almas a Dios salvas, que tengamos grupos vida fructíferos, abundantes, no escasos, llenos de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que en nuestra vida económica también haya prosperidad, bendición. No que haya pobreza, escasez, mendicidad, sino que Dios quiere fructificarnos en todas las áreas. Que en nuestra vida un intelectual crezcamos, avancemos, que lleguemos a niveles donde obtengamos un título, como en esta noche celebramos con ellos eso, pero que luego de eso sigamos avanzando, creciendo, fructificando, porque Dios nos ha dado una capacidad, un cerebro, para que lo desarrollemos y para que avancemos en nuestras vidas. Pero hablaba hace unas semanas de que tener fruto precisamente tiene que ver con dos elementos previos que se necesitan para tener ese fruto. Póngame la diapositiva siguiente, por favor. Hoy estamos hablando del tener, pero hace 8 días prediqué acerca del hacer, porque para tener hay que hacer, pero para hacer hay que ¿qué? Ser. Ese es el orden correcto para llegar a tener. Primero tengo que ser espiritual. Primero tengo que ser una persona con una actitud correcta. Tengo que ser responsable. Tengo que ser emprendedor. Y bueno, estudiábamos muchas cualidades del ser para luego hacer las cosas bien. Porque el éxito en la vida, el tener cosas, el avanzar, es el resultado de hacer las cosas bien. Y cuando nosotros logramos ser conforme a la imagen de Dios, entonces vamos a hacer las cosas bien, y de esa manera el tener va a llegar como un fruto. Pero hoy quiero transmitirle algunos conceptos de ese tener, conceptos importantes que debemos de conocer según la palabra de Dios respecto al tener. Dios quiere, escúcheme esto, Dios quiere que usted tenga. Ese es el anhelo de Dios, que usted tenga fruto en todas las áreas, que usted sea un hombre de revelación en lo espiritual, que tenga un hogar, hermano, hermoso, que tenga dinero. Dios quiere que usted avance en su vida profesional, allá en tu empresa, que prosperes. Dios quiere que tú tengas,
porque dice la Biblia que cuando damos fruto, nuestro Padre es glorificado. Pero le quiero enseñar algunos principios referentes al tener, porque todos queremos tener, pero tenemos que conocer principios para llegar a tener lo que Dios nos quiere entregar. Primero, el tener es obra de Dios. Cuando Jesucristo da el ejemplo del fruto, en su momento en que Él habla sus palabras en el libro de Juan, y el apóstol Juan toma su mensaje y lo plasma en un papel, Jesús seguramente estaba viendo un viñedo. Y Él dice, mira el fruto de la vid. Una cantidad de uvas, un racimo grande, ese es el fruto de la vid. Pero cuando habla referente al fruto, Él está diciendo, el fruto está sostenido por la rama. Y la rama está sostenida de la vid. Y la vid era el tronco que sostenía la rama, la cual llevaba el fruto. Hay mucha gente, iglesia, que se ocupa del hacer para tener. Vemos una sociedad ocupada en el hacer. Una sociedad que está sumergida en la ocupación. Y la gente impía, como no es conforme a Dios, hace las cosas mal y vemos una sociedad destruida. Vemos una sociedad deshecha. Pero los cristianos debemos de entender algo fundamental para llevar fruto, y es la dependencia de Dios. Un cristiano no se enfoca en tener, un cristiano se enfoca en estar pegado a la vid. Porque lo que lleva el fruto es la rama que está pegada a la vid. Un cristiano entiende que lo que produce el tener es la bendición de Dios. Yo no sé qué es lo que produce sus finanzas. ¿Cuál es su mentalidad? Algunas personas pueden decir, mis finanzas son producto de mi hacer, de mi trabajo, de lo que yo salgo a hacer todos los días. Pero hay un cristiano distinto que dice, mis finanzas son producto de la bendición de Dios sobre mi vida. Hay gente que dice, las almas, el crecimiento en mi ministerio es producto del hacer. Hay otro cristiano que dice, las almas y el crecimiento son producto del favor de Dios sobre mí. ¿Hacia dónde tienes puesta tu mirada? ¿Hacia el tener o hacia lo que Dios representa para ti? Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y qué bonito ejemplo que da Jesucristo, porque Él ve ese viñedo y dice, así como hay mucho fruto en esa rama produce fruto porque está pegada a la vid. Y toma ese ejemplo y dice, yo soy la vid. Si tú estás pegado a mí, vas a llevar mucho fruto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Iglesia, nosotros dependemos de Dios. Miren, lo espiritual, dice la Biblia que Él se revela a cada uno conforme a como Él quiere. En lo ministerial, dice la Biblia que Él es el que añade el crecimiento. En lo familiar, dice la Biblia que Él es el que tiene el poder para transformar, para traer amor y armonía a nuestra casa. En lo económico, dice la Biblia que Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza. En lo intelectual, dice la Biblia que Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para crecer. Y allí es cuando tenemos que entender qué significa Dios para nosotros. En alguna ocasión algunos discípulos abandonaron a Jesús porque no estaban dispuestos
asumir las exigencias del maestro y algunos discípulos lo dejaron. Luego Jesús le dice a los 12, ustedes también me van a abandonar. Pero los 12 discípulos entendían que toda su vida dependía de Dios. Y en el libro de Juan capítulo 6, verso 68, dice la palabra, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras. Esa debe de ser la mentalidad del cristiano. Señor, ¿a quién iré? Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Y cuando una persona entiende este concepto de que el tener es producto de estar pegado a Dios, es una persona que pone a Dios entonces en primer lugar. Es una persona que se preocupa por agradarlo a Él. Es una persona que busca su presencia, que le sirve al Señor y que va a la convención. Valga la cuña. Busca a Dios. ¿Por qué? Porque dice, Señor, yo voy a ir a ese lugar a recibir una palabra que necesito. Aleluya. Usted no necesita salir a este mundo como cualquier impío a probar mil cosas a ver qué le funciona. Usted lo que necesita para ser productivo, para ser próspero, para ser bendecido por Dios es una palabra de Dios. Pedro dijo, Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y obedeció y fue próspero. Lo segundo que se necesita entender referente al tener. Segundo, no busque solo tener. Busque ser feliz. Muchos creen que el alcanzar cosas, logros, dinero, posiciones, posesiones, es lo que produce la felicidad. Satanás ha querido enredarnos la cabeza para distraernos de lo importante y sacarnos de la presencia de Dios, entendiendo que muchas veces mi bendición o lo que yo voy a alcanzar afuera es lo que va a determinar mi felicidad. El cumplir los sueños, que se hagan realidad los anhelos y llegar a la cima no es lo que produce la felicidad. El ser humano relaciona éxito con felicidad. Y éxito y felicidad no son sinónimos. Hay gente exitosa en algún área de su vida, pero infeliz. Como hay gente que sin alcanzar el éxito son felices. ¿Por qué? Porque el éxito no produce felicidad. ¿Y qué frustración sería luchar un día por algo y llegar a esa cima y alcanzarlo y darme cuenta que no me llenó? Que no produce alegría en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad nace de adentro y va hacia afuera. La felicidad no viene de afuera hacia adentro. La felicidad tiene que ver con el ser, no con el tener. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo así, pastor? Ningún logro, ningún título, relación, dinero, fama, poder va a producir felicidad en ti. Hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Hay gente que es muy intelectual y no es feliz. Hay gente que tiene poder, fama, no es feliz. Y el mundo y Satanás nos vende la idea y se la vende a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, al hombre. Tenga, porque tu vida depende del tener. Y ese concepto muchas veces está relacionado con lo material. Con lo material. Mire lo que dice la palabra. Le voy a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Ahí se habla de la felicidad. También esto es vanidad. Verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no volver
o sino verlos con sus ojos. Verso 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Verso 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar a su mano. ¿Qué significa eso, iglesia? De que Dios sí nos llama a tener bendición. Dios sí nos llama a anhelar cosas, a tener sueños, a querer avanzar. Pero entendiendo de que mi felicidad no depende del tener, mi felicidad depende de Dios. Es Dios quien te hace feliz. Es Dios quien produce gozo. La felicidad es el resultado de tener a Dios en nuestros corazones y que su reino se manifieste en nosotros. ¿Sabe usted qué es felicidad según la Biblia? El reino de Dios en tu corazón. Y dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en bebida y pan, sino que consiste en justicia, paz y gozo. Si en tu vida hay justicia, paz y gozo, eres feliz. Escúcheme esto. Si en tu vida hay justicia, paz y gozo, eres feliz. ¿Y sabe qué pasa con una persona feliz? Da mucho fruto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tercero, quiera tener, pero con dignidad. ¿Qué significa eso? Alcance cosas en la vida sin sacrificar lo importante. Un día cuenta una historia de que un hombre salió en una barca pequeña a pescar en el mar. Y el hombre se quedó dormido varias horas y las olas y el viento lo arrastraron a mar adentro. Cuando el hombre se despierta, no ve tierra en ningún lado y comienza a desesperarse porque comenzó ya a moverse la barca, a meterse el agua, unas olas grandes. El hombre entró en pánico, no sabía hacia dónde remar, estaba cansado, agotado. Ya el hombre la veía gris, a punto ya de decir me voy a morir acá. Y resulta que a la distancia venía un barco gigante. Y entonces el hombre mira ese barco y se para y hace señales, pero el barco es tan grande y está tan lejos que no logra verlo a él. Y el barco sigue derecho. Entonces este hombre tiene fósforos en sus manos y dice, voy a incendiar mi barca para que salga humo y me vean. Y el hombre incendia la barca ahí que era de madera, comienza a prenderle fuego y comienza a humear y comienza a prenderse toda la barca. Y resulta de que el hombre se ahogó. Se ahogó porque el barco no lo vio y él se quedó sin barca. Como bruto, ¿no? Hermano, hay gente que por hacer cosas destruye lo que tiene. Esa es la moraleja. Hay gente que por alcanzar riquezas destruye su familia. Hay gente que por alcanzar bienes destruye y atropella al que sea. Hay gente que por tener dañan su valor en la vida, su integridad, su santidad, su vida espiritual, su relación con Dios, su relación con sus hijos, su relación con la gente. Hay gente que por tener quema lo que tiene.
Y hermano, tenemos que aprender a tener con dignidad. Necesitamos hacer sin deshacer. Alguien decía que ningún éxito en la vida justifica un fracaso familiar. Hay cosas que no se justifican. Una persona puede llegar a tener dinero, pero si no tiene paz con Dios, ¿para qué? Una persona puede llegar a tener títulos, pero si su hogar no es feliz, ¿para qué? Una persona puede llegar a tener un ministerio grande, pero si su hogar está perdido, ¿para qué? Y allí es cuando tenemos que aprender a hacer las cosas bien y aprender de que Dios mira nuestro corazón, nuestras intenciones. Y hay un texto muy bonito en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Y mire lo que dice la Biblia. Es mejor la buena fama que el buen ungüento, el buen perfume. Y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué significa ese texto? Hay gente, hermano, que se levanta, sale de su casa bien vestida, con mucho perfume, pero le debe a todos. Por allá lo llaman porque debe plata, por allá tiene la reputación dañada, nadie le fía porque es mala paga, nadie lo quiere porque es una persona grosera, patán, ni sus hijos se despiden, váyase, váyase. Pero sí sale perfumado. Entonces dice la Biblia, es mejor la buena fama que el buen perfume. Es mejor lo que eres por dentro que lo que aparentas. Y qué bueno este mensaje, porque es importante tener, pero que todas las áreas en mi vida estén marchando bien. Que todas las áreas en mi vida agraden a Dios. Que yo pueda alcanzar prosperidad sin sacrificar mi integridad. Que yo pueda alcanzar un ministerio grande sin sacrificar mi familia. Que yo pueda alcanzar títulos sin sacrificar a Dios en mi corazón. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y lo cuarto que quiero enseñarle en esta noche, referente al tener, es que el tener nos acerque más a Dios. El tener nos acerque más a Dios. Es triste cuando Dios comienza a bendecir a una persona, el fruto comienza a evidenciarse en su vida, comienza a venir la prosperidad, la bendición, el favor, pero esas cosas lo terminan alejando de Dios. La bendición nos debe acercar a Dios, porque si la bendición se convierte en un instrumento del diablo para alejarte de Dios, esa bendición se va a convertir en maldición en tu vida. ¿Cómo es posible que Dios prospere a alguien, bendiga a alguien, le favorezca, le dé un ministerio grande, pero esas cosas, añadiduras, lo terminan alejando de Él, de su presencia? Hay personas que no saben manejar el tema de su familia, de sus hijos, y ya comienzan a decir, ya no puedo servir en la iglesia. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso el hijo entró a ser un obstáculo entre él y Dios para servir? Hay personas que Dios comienza a prosperar económicamente, y la prosperidad no la saben manejar, y ahora no lo vemos en la iglesia. Conocí a una persona que Dios le regaló un buen carro, y luego andaba por allá montando a una mujer que no era su esposa y adulterando. ¿Acaso Dios nos da bendiciones para conducirnos a mal? Un día escuché a un hombre de Dios, que Dios llevó a un fruto muy grande ministerialmente, y luego se derrumbó todo en su vida, y ahora tratándose de levantar y de recuperarse, contaba su testimonio y decía, cuando Dios permitió que yo tuviese un fruto grande en mi ministerio, me comencé a olvidar de Dios.
Y este hombre decía, me comenzaron a invitar a otros países, otras ciudades, a hospedar en buenos hoteles. Dios me comenzó a prosperar económicamente, pero mi agenda estaba tan llena que ya no oraba en el día. Imagínense si eso puede llegar a pasar con un pastor, ¿cómo será con el empresario? Con el que se acaba de casar, con el que acaba de tener un hijo, con el que su empresa comienza a crecer. Y yo le estoy hablando este mensaje hoy porque Dios con estos temas nos está preparando para una gran cosecha. Vienen tiempos de bendición para tu vida. Vienen tiempos de fructificación para tu ministerio. Vienen tiempos de prosperidad para tus bolsillos. Vienen tiempos, hermano, donde Dios, y ya está haciendo mucho Él, pero vienen tiempos de milagros sobrenaturales en tu casa. Pero allí es donde viene aprender a manejar el tener. Hay personas que también al tener, hermanos, se vanaglorían ellos mismos. Ahora se enaltecen. Y aún personas en el ministerio, ya no tengo un grupo vida, tengo 20. ¡Wow! Y voy a un encuentro y predico y la gente se cayó, el otro fue sano. ¡Wow! Y ya como que andan 10 centímetros encima del piso. O el que llegó a la iglesia, hermano, yo conozco hermanos que llegan a la iglesia pelados. Y Dios los comienza a prosperar y compraron su moto. Y ahora tienen su carro. Y ahora tienen su empresa. Y ahora tienen su casa. Pero aquí estoy yo. Triste, ¿no? Porque nunca le debemos robar la gloria al que nos dio todas las cosas. Nunca. ¿Y sabe qué pasa con la gente que quiere quitarle la gloria a Dios? Dios les quita todo a ellos. Mire lo que pasó con Nabucodonosor, ese rey que se exaltaba y decía, yo soy más grande que Dios. Y Dios lo tiró 7 años como un animal en un campo. ¿Sí conoce esa historia? Se volvió como un animal, un perrito. Hasta que tuvo que reconocer que Dios es uno solo y es verdadero. Hermano, siempre dele la gloria a Dios. Usted puede ser muy hábil para los negocios, pero tu bendición y tu prosperidad son producto no de tu astucia, sino de la bendición de Dios. Tú puedes tener mucho fruto, que Dios te use grandemente. Todos queremos eso, pero que cuando Dios te use, hermano, entiendas que eres el burrito en el cual Jesús se montó. Y todos aplaudían. Dígale a su vecino, tú eres el burro. No, mentira, no le diga eso. Hay otras personas, escúcheme esto, hay otras personas que ponen el tener en primer lugar y en segundo lugar Dios. ¿Recuerda la historia del joven rico? Un joven que tenía muchas posesiones. Y le dice a Jesús, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, vende entonces todo lo que tienes, dalo a los pobres y me sigues. Y él dijo, no, es que tú estás en segundo lugar. Mi primer Dios es el dinero. Nunca pongas el tener en primer lugar antes que Dios. Nunca. Recuerda que el tener es una añadidura. Y usted y yo no podemos vivir el evangelio de la añadidura, sino el evangelio del reino de Dios, donde todo lo demás es añadido. Mire lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, una dádiva es un regalo, bendición, prosperidad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde?
Estos son los versículos que tienen que ser revelados a nuestro interior. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, Él no cambia, ni sombra, ni variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y te quiero decir algo. El mundo puede estar en crisis, pero Dios no está en crisis. Alrededor tuyo puede haber mucha gente pobre, pero Dios no es pobre. Los hospitales pueden estar llenos de enfermos, pero Dios no está enfermo. Él no cambia, Él es el mismo, Él es el dueño de todas las cosas. Tu bendición no depende de afuera, depende de Él. Tu prosperidad no depende de afuera, depende de Él. Tu crecimiento ministerial no depende de afuera, depende de Él. Métete con Él, agrádalo a Él, dale la gloria a Él. No te alejes de Él y siempre darás fruto. Y el mensaje de hoy lo concluyo con esta frase: sepa tener. Sepa tener. Y si usted sabe tener, Dios le dará más. Mire lo que dice Juan 15:16. Dice la Biblia que Dios nos ha puesto para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. En otras palabras, Dios te puso a ti para fructificar y siempre hacerlo. Que tu fruto sea permanente, no ocasional. Tu prosperidad no va a ser producto de un negocio, de muchos negocios, porque siempre vas a estar fructificando. Pero ¿sabe cuál es el secreto para que la rama siga dando fruto? Que no se despegue de la vid. El labrador llega, arranca el racimo y el árbol puede quedar pelado, pero vuelve a los 6 meses y otra vez está lleno de frutos. ¿Sabe por qué? Porque no arrancó la rama. Tú eres la rama y no permitas que el fruto te rompa, te desarraigue, te quiebre y quedes en el piso. Porque una rama en el piso suelta no sigue dando fruto. Quizás dio fruto, pero no seguirá dando fruto. Incline su rostro, vamos a orar. Conexión con Dios.